Gracias a Dios en este día 28 de nuestro recorrido 40 días de fe. Nuestra propuesta es que aprendamos a fortalecer nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces decimos, ore pastor por mi vida espiritual? ¿Por qué oremos? Ore por mi vida espiritual. Y seguramente nos estamos refiriendo a esa fuerza, a esa fortaleza interior que nos permite enfrentar los abates de las tentaciones, de los engaños, las tribulaciones, de los problemas en casa, de los problemas en el círculo laboral o dentro mismo de la iglesia en nuestra sociedad. Creo que la clave del consejo del apóstol Pablo para este día 28 que quiero dejar en tu corazón es estar firme, firme contra las acechanzas del mal, del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Hay como una guerra cósmica espiritual rodeando el mundo en que vivimos para hacernos tropezar a los cristianos. Ha tapado los ojos y los oídos de la gente de afuera para que continúen en esa oscuridad. Nosotros, que somos de luz, enfrentamos esa lucha siendo conscientes por dónde viene. Tenemos conflicto en el hogar. Hay que discernir de dónde puede venir el ataque para moverte de su fe, para derribarte. Pablo es consciente que muchas de las cosas que está viviendo como oposición, ataque, tribulación, como el aguijón propio que recibió, él tuvo la capacidad de discernir buscando al Señor que finalmente este aguijón era un mensajero de Satanás. Es decir, situaciones que busca gente que están de repente acechándonos con el fin de movernos de nuestra fe. Hay una protección que debemos buscar en este día 28 para estar firmes. Protección. Protección para poder proteger nuestras mentes de ese ataque, nuestro corazón, nuestros sentimientos de ese ataque. Podernos proteger con la verdad, con el calzado del Evangelio y con esto que describe Pablo en el mismo pasaje como la armadura de Dios. Armadura de protección para estar firmes. Permíteme leerlo una vez más. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vida espiritual, recursos espirituales, fortaleza mental, espiritual, para estar firmes. No para necesariamente sonreír y declarar victoria frente a todos los ataques. Ya lo decía el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo en su carta a Corintios en el capítulo 4. Tenemos este tesoro, todos estos dones, todo lo que había recibido el apóstol Pablo, él mismo lo consideraba, Dios lo ha puesto. Todos esos recursos y esa gracia, esos dones se ha llamado, todas estas maravillas espirituales, recursos espirituales lo ha puesto en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea notoria que es de Él y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Tribulación. Sí, hay tribulación, hay ataques, hay conflictos, hay cosas que mueven los sentimientos de nuestro corazón, parece que nos empujan a la desesperación. Allí nos quiere llevar. Pero Pablo dice, estamos atribulados, pero no estamos desesperados ni en angustia. Estamos en apuros. Pueden ver los apuros, pueden ver los ataques, pueden la presión. Eso es algo que no podemos tener control. De lo que podemos tener control es de estar firme para no caer
ni en la angustia, ni sentirnos aplastados, sentirnos que no podemos más. Allí, en ese rincón, como un rincón de boxeo, te quiere tener el enemigo y va a aprovechar todas las cosas que está alrededor. El propio aguijón de Pablo, que sea una enfermedad, una persona, una situación que él había discernido que era como un mensajero de Satanás para que lo bofeteara. Y él entonces entiende y comparte en su fe que su gracia, el Señor le dijo, bástate mi gracia, el poder de mi fuerza, el poder de mi gracia, su gracia, aquella que abunda en esa relación íntima cuando le buscamos y hace que podamos discernir, entender y posicionarnos en el lugar que el Señor nos ha puesto como sus hijos y como iglesia. Pero la lucha es real, la lucha es fuerte. La lucha está buscando movernos y Pablo nos está recomendando entonces ahí en Efesios capítulo 6 tomar de la armadura de Dios. Porque esta lucha es espiritual. Entonces, ¿qué tengo que fortalecer? Mi vida espiritual. Y mi vida espiritual tiene que ver con mi relación con Dios. Tiene que ver con ese tiempo de búsqueda, de renuncia, de rendición, donde abrimos nuestros labios para expresar nuestro amor, nuestra gratitud, para que podamos también en ese momento describir nuestros dolores, nuestros apuros, nuestras tribulaciones. Poder decir como Pablo, vienen las tribulaciones, pero no estoy en angustias. Es posible que tropiece, es posible que me derriben, pero no estoy aplastado. El poder de Dios en su gracia es el que me levanta. Y Pablo recomienda, exhortando que nosotros con esta disciplina, esfuerzo de búsqueda de conexión con la palabra en oración al Señor, tomemos toda la armadura de Dios, todos los recursos espirituales para que lo que llamamos vida espiritual sea notorio y presente en nuestras vidas para poder estar firmes. De eso se trata, estar firmes contra las acechanzas. Y una vez que haya acabado todo, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y orando en todo tiempo. Y cuando todo haya acabado, estar firmes. Esta armadura de Dios en el día 28 está firme. Gracias de Dios que me permite enfrentar. Gracias de Dios que me permite ser y hacer. Poder de Dios que actúa en mí. ¿Cuál es el propósito? Estar firmes. Recursos espirituales para una lucha espiritual. No está luchando con alguien en su casa, sea cónyuge, hijos, un jefe, una situación difícil de manejar, de crisis laboral que mueve tus sentimientos y la duda pensando cómo será mañana, o algo que tenga que ver en el entorno de comunidad o iglesia. Mis hermanos, el reino de los cielos siempre sufre violencia de parte de su enemigo, pero los valientes son los que arrebatan y ganan y pueden perseverar con los recursos que vienen del Señor. Gracia sobre gracia, va a decir el apóstol Juan, quien veremos después en los siguientes días. Pero en el día 28, para estar firmes, todos los recursos que vienen del Señor, para estar firmes contra las acechanzas del diablo, que lo que busca en el diseño de este cosmos, engañarnos, hacernos dudar, acusarnos, hundirnos en la desesperanza y desesperación, detener el avance del evangelio, concentrado simplemente en lo que estamos pasando, sin entender y discernir que es parte de lo que tenemos que enfrentar. Tenemos todos los recursos que vienen del Señor para estar firmes y avanzar, casi como alguien va aprendiendo a manejar la bicicleta. Hay dos cosas que se conjugan ahí en el desarrollo de este aprendizaje. ¿Recuerdas haber aprendido cómo se maneja la bicicleta? Equilibrio. Y en ese equilibrio, ¿recuerdas? Había alguien que te agarraba atrás del asiento y te iba guiando en esa fuerza hasta que tú aprendes a estar en ese equilibrio. Y se trata de
avanzar y no caer. Avanzar y no caer. Tomo esta ilustración para que recuerdes, hermano, la vida cristiana se trata de avanzar y no caer. Y si caes, el Señor te va a levantar, porque si te caes, no debes dejarte aplastar. Si hay tribulación, no debes escoger la angustia. Si hay apuros, no debes escoger la desesperanza y la desesperación, porque son tres cosas que tú y yo escogeremos. No tendremos control sobre el embate, pero sí tendremos control y decisión de lo que haremos con ese embate, con ese golpe. Si el llanto y la desesperación y la tristeza nos hunden en la depresión y escogemos la desesperación para que estar como víctimas posibles de ser aplastados, el apóstol Pablo ha enfrentado cada uno de estos y con toda autoridad nos deja este texto. ¿Cuáles son estos recursos celestiales que nos permiten estar firmes? Esos recursos celestiales que nos permiten estar firmes frente a las acechanzas, frente a esta lucha espiritual diaria. No es lo que vemos, es lo que está atrás de lo que no vemos, y por eso tenemos que tener la capacidad de discernir, ejercitar nuestros sentidos espirituales para saber qué y quién está atrás de todo esto y qué es lo que está buscando al enfrentar. El Señor quiere que salga victorioso. El Señor ha permitido el aguijón de Pablo y le ha dado de su gracia para que su gracia le baste, para que él siga firme y avanzando, para que el evangelio se siga predicando, a pesar del dolor, de la tristeza, a pesar del dolor que causa ese aguijón. El Señor le va a dar una fuerza mayor y un poder mayor para que él no solamente lo pueda resistir y aguantar, sino para estar firme y avanzar. Bendito sea su nombre. Y entonces dice que esta armadura de Dios nos ayuda a resistir en los días malos, para que acabando todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Qué importante. Estamos en un mundo de falsedad, de engaño, mentira. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, etcétera. ¿Con qué nos vamos a defender del engaño? Con la verdad, permaneciendo en la verdad, conociendo la verdad, teniendo una comunión íntima con la verdad, amando la verdad, y esa verdad que Jesucristo va a morar en nosotros y nos va a ayudar a discernir qué es lo que está pasando realmente. No vamos a ser engañados. Una de las estrategias del enemigo es engañar. Cuidado con el enemigo. Tiene como 2 o 3 doctorados en mentirología, fíjese usted, ¿eh? Y todos esos títulos deben ser falsos, porque todo es falso en él. Es el rey del engaño. Y nosotros tenemos que protegernos del engaño viviendo y permaneciendo en la verdad. Si no estamos conectados con la verdad, nos va a agarrar en soledad y podemos ser engañados. Tenemos que afirmarnos en la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia. Hermano, ¿quiénes somos? Pecadores, pero pecadores redimidos, pecadores que hemos sido justificados por aquel que se entregó por nosotros y que nuestro Padre en Jesucristo estaba perdonándonos y estaba Él nuestras decisiones, la fuente. Caminar en santidad es poder caminar ajenos a todo el sistema que nos rodea para ser engañados y vivir con cosas de pronto escondidas en el corazón. Proteger nuestro corazón de deseos malos. Proteger nuestro corazón de deseos indebidos. Proteger nuestro corazón y la justicia de Cristo, aquella en la cual podemos hallar gracia delante de Dios, nos limpia, nos transforma, nos libera, pero tenemos que estar en la luz de su verdad y en su justicia. Nuestro corazón debe albergar los más caros y grandes anhelos y virtudes resultantes de la palabra de Dios en este diario comunicarnos con Él.
calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, avanzar, testimonio de lo que el Señor está haciendo. Pablo está preso, dice, yo estoy preso, pero no el Evangelio, y el Evangelio se sigue predicando y anunciando, y el Evangelio se anuncia con el testimonio de lo que el Señor está haciendo. Cuando el Señor nos rescata de dificultades en la familia, económicas, laborales, crisis, etcétera, nos consuela, y con el consuelo con que hemos sido consolados, podemos consolar a otros, porque como mirábamos ayer, Pablo está diciendo, este poder que actúa poderoso en mí, en el cual yo me empeño en luchar, me ayuda a llevar el Evangelio, a aconsejar, a llevar una palabra de consuelo, palabras que sanan, palabras que animan, palabras que no solamente suenan bonito como en una publicación en las redes sociales, sino que tienen el poder y la fuerza de quien lo ha vivido. Y si usted ha vivido esa crisis y usted ha sido victorioso y pasado esa crisis, usted es un emisario y un portador de la gloria de Dios para ofrecer esa victoria, no porque se lo contaron, sino porque lo vivió. El Evangelio hay que vivirlo para ser portadores de buenas nuevas. Recuerden, el mundo está diseñado para hacernos tropezar. El enemigo está buscando que nos enredemos en conversaciones vanas, en discusiones teológicas y religiosas, y perdiendo de vista este llevar el Evangelio. Por eso nuestros pies, estos que son hermosos por llevar buenas nuevas, tienen que llevar eso: sanidad, salvación, buenas nuevas. Sí hay un mundo de maldad, sí hay un mundo de pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Los pies calzados con el Evangelio están llevando las buenas noticias. En el Perú todos son expertos en decir qué es lo que pasa. El problema es la corrupción, el problema es a veces el engaño, la falta de vocación. Todos pueden describir qué está pasando entre las autoridades, el Congreso, las poderes del Estado. Todos pueden decir, tenemos grandes periodistas y programas que pueden decir cuál es el problema. El Evangelio, a diferencia de ellos, no solamente te señala la raíz del problema, sino que, bendito sea su nombre, te ofrece una solución. Y esos son los pies que llevan el calzado del Evangelio, ofreciendo solución. No solamente hablan del problema. Mis hermanos, cuidado con el enemigo. Quiere hacernos tropezar, deteniendo el Evangelio, llevándonos a conversaciones estériles que no van a producir entonces fruto. Tenemos que ponernos en nuestro calzado el Evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe para poder hacer frente a los ataques y a los dardos del maligno, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Engaño, tentaciones, tribulaciones, ataques espirituales que buscan moverte de tus sentimientos, apagar tu gozo, mentirte y desviar tu mirada y de pronto desviar tu camino. El Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Eran momentos cruciales en el misterio del Señor Jesucristo, camino a su muerte. Jesús iba a morir a manos de sus enemigos, algo que Pedro y otros no habían entendido más de una vez, fue revelado en la palabra del Señor Jesucristo. Y cuando eso venga, lo iban a mover de su fe, iban a desviar su mirada, iban a apagar su esperanza. Y Jesucristo le dice: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Bendito sea el Señor. Recursos espirituales para ser fortalecidos espiritualmente en nuestra manera de pensar, en nuestros anhelos, en los anhelos que produce nuestro corazón, proteger nuestra cabeza, proteger nuestro corazón, llevar con nuestros pies en el calzado del Evangelio, pero el escudo de la fe con que se apagan los dardos del maligno. Es la fe que tiene que ser fortalecida, por la cual el Señor Jesucristo oró por Pedro, para que la fe no falte. Apagues los dardos del maligno. También la espada que es la palabra de Dios. Hermanos, aprendamos a usar esta espada y a responder las tentaciones con el escrito está. Aprendamos a usar esa palabra de Dios para defendernos de los ataques.
yo sé que mi Redentor vive. Sus promesas están aquí. Cuando abrazo sus promesas, cuando me encuentro diariamente con el Señor, hago firme esa vocación. Recibo su abrazo, recibo su amor, siento su consuelo, siento como un bálsamo sus promesas en medio de todo lo que vivo. Necesitamos responder con la palabra de Dios y no con criterio meramente humano. Y entonces dice también que esta espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El casco de la salvación, el yelmo de la salvación es ser consciente de la obra de Cristo, ser consciente de quiénes somos, ser conscientes que hemos pasado de muerte a vida, ser conscientes que con Cristo estoy juntamente resucitado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ese matrimonio que había antes entre mi carne y la ley que me condenaba y que solo me acusaba, ya no más, ya murió con Cristo en la cruz, y con Cristo tengo vida, tengo esperanza y me puedo volver a levantar. De eso se trata en este día 28, estar firmes, y si tropiezo me puedo levantar. No escogeré la desesperación, no escogeré estar sintiéndome en medio de la tribulación, sentirme destruido ni aplastado. No escogeré ese camino. Buscaré al Señor, me tomaré de su mano, seré consciente en el casco de salvación, protegiendo mi mente de los embates del enemigo. El engaño, las acusaciones, maquinaciones, cosas que quieren mover mis sentimientos. Voy a permanecer firme, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Hermano, esto es urgente en este día 28 para estar firme. La disciplina, la lucha, la perseverancia, el esfuerzo en seguir delante del Señor, para que nuestros sentidos espirituales ejercidos sepamos por dónde está viniendo el ataque y cómo pararnos firmes, cómo poder enfrentarlo, cómo poder responder con la palabra de Dios, cuidando nuestro corazón, nuestra mente, sabiendo que Él en su poder nos llevará en victoria. En este día 28, tomemos todos los recursos espirituales para hacer frente a cada una de esas luchas que buscan movernos, buscan apagarnos, buscan detenernos. Despiértate, tú que te duermes, y te alumbrará Cristo. Levántate de ese letargo, levántate de esa depresión, de esa tristeza. Toma los recursos que vienen del Señor, párate firme y avanzarás con el poder que nos da el Señor para seguir adelante, llevando su palabra, creciendo espiritualmente y estar firme. Que el Señor le bendiga en este día 28.